Hola, sean bienvenidos a un nuevo video de módulo de nutrición. Hoy les voy a hablar sobre bioquímica de los alimentos, de los macro y también de los micronutrientes. Bueno, para empezar debemos saber que los seres vivos estamos conformados por elementos químicos. Estos elementos químicos, gracias a ellos se dan reacciones químicas y da lugar a la vida de forma natural. A esto se les asocian las moléculas. Las moléculas están encargadas de realizar funciones biológicas. Estas funciones biológicas dan lugar a un soporte de la supervivencia del ser vivo. Las moléculas también son conocidas como biomoléculas y están conformadas por elementos de carbono, nitrógeno, hidrógeno, fósforo y azufre, que son conocidos también como los bioelementos primarios. Para el ser vivo, las biomoléculas más importantes son el agua, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y las vitaminas, que son los más esenciales. Ahora, refiriéndonos a la parte de la salud, las biomoléculas son conocidas como carbohidratos y están conformados por las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. Y también están los micronutrientes, que está la vitamina y los minerales. Ahora, la diferencia que radica entre estos dos es la cantidad. Los macros necesitan una gran cantidad de ingesta mediante los alimentos, y los micronutrientes con una pequeña porción se realiza sus funciones. Ahora, pasando a la definición de bioquímica, la bioquímica básicamente es una rama de la química que estudia el metabolismo, y el metabolismo básicamente es una serie de reacciones químicas que se da para la supervivencia del ser humano. Para una forma práctica, el metabolismo se divide en dos: el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo básicamente es la construcción y el catabolismo es la destrucción, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar sobre los macronutrientes. El primero son los carbohidratos. Los carbohidratos básicamente son fuentes de energía que se da mediante la alimentación. Los carbohidratos, básicamente, hablando de química, pertenecen al grupo de polihidroxicetonas o polihidroxialdehídos. Perdón. O dependiendo de su grupo orgánico también puede ser de cetosas o aldosas, ¿no? Bueno, los carbohidratos también se pueden dividir por el número de sacáridos que contengan. Un monosacárido es cuando contiene un carbohidrato, una unidad de carbohidrato, mientras que el disacárido es la unión de dos monosacáridos. Y ya oligosacárido es básicamente de 2 a 10 monosacáridos. Eso es con respecto a carbohidratos. Vamos pasando a lípidos. Los lípidos o grasas son fuentes de energía, al igual que los carbohidratos, pero estos son de energía que almacenada. Las grasas almacenan energía y también ayudan a amortiguar golpes hacia órganos vitales, ya que se almacenan a una cierta distancia que permite que los órganos sean protegidos por las grasas. Ahora, las grasas también son características porque no son solubles en agua, pero sí en solventes orgánicos, ¿no? Eso con cuestión de las vitaminas. Las vitaminas básicamente hay saturadas e insaturadas. Las saturadas básicamente son las que muchos dicen que son malas y no se ingieren, pero debe ser a medida, ¿no? Ahora pasamos a las proteínas. ¿Las proteínas qué son? También son fuentes de energía, pero su función es realizar hormonas o también la función de crear tejido. Gracias a ellas, al hacer ejercicio se da tu masa muscular. Y las proteínas también son clasificadas por el tipo de cadena que tengan, hablando en química, ¿no? Porque si la cadena es lineal, es conocida como principal, como un tipo de categoría de las proteínas. La secundaria sería en forma elíptica alfa, la terciaria sería en forma tridimensional y la cuaternaria sería básicamente en forma de pépticos. Eso es en cuestión de proteínas. Ahora mi compañero pasará a explicar la parte de micronutrientes, mi compañero Marco.
Buenas noches, me llamo Marcos de Jesús Hidalgo Domínguez y hoy vengo a hablarles sobre los micronutrimentos. Los micronutrimentos son indispensables para nosotros, ya que muchos de ellos cumplen con la función de distintos mecanismos en nuestro organismo. Uno de los micronutrimentos más esenciales son las vitaminas. Las vitaminas son compuestos heterogéneos indispensables para nosotros. Las vitaminas se dividen en hidrosolubles y liposolubles. Las liposolubles tienen la característica de ser disueltas en aceite y grasa. A continuación les mostraré un cuadro con las vitaminas liposolubles. Como pueden ver, está la vitamina A, vitamina D, vitamina K y vitamina E. Las otras vitaminas son las vitaminas hidrosolubles. Las vitaminas hidrosolubles se caracterizan por ser disueltas en agua. A continuación veremos otra tabla con las vitaminas hidrosolubles. Las vitaminas hidrosolubles, como pueden ver, serían la vitamina C, vitamina B1, vitamina B2 y vitamina B6. Es muy importante mencionar que nosotros no podemos producir nuestras propias vitaminas, así que es muy importante e indispensable consumirlas en nuestra dieta diaria. Otros micronutrientes esenciales para nosotros son los minerales. Los minerales se encuentran en forma de iones, libres en forma de aniones y cationes. Desempeñan varias funciones en nuestro organismo, como líquido corporal, también forman parte del calcio de los huesos y dientes. Otros minerales tienen la encomienda de mantener la comunicación entre órganos. De acuerdo a su concentración, se clasifican en macroelementos y microelementos. A continuación podrán ver los macroelementos y microelementos. Los macroelementos se dividen en dos: principales cationes y principales aniones. Entre los principales cationes está el calcio, magnesio, sodio y potasio. Entre los principales aniones está el fósforo, cloro y el azufre. Los micronutrientes serían cobalto, níquel, estaño, flúor, hierro, vanadio, cobre, zinc, magnesio, molibdeno, silicio, selenio, cromo y yodo. Muchas gracias por su atención. Hola, soy Cindy Xiao y voy a hablarles sobre los conceptos básicos de la nutrición, la caloría, el alimento, el nutrimento y la nutrición. La nutrición es un conjunto de procesos químicos que realiza el organismo para digerir, absorber y utilizar los nutrimentos contenidos en los alimentos, los cuales ayudan al crecimiento, mantenimiento y reparación de algunos órganos del cuerpo que lo necesitan. Para la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define la nutrición como la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Recalca que una buena dieta necesita ser suficiente y equilibrada, y con esto vas a tener una buena salud. De lo contrario, una mala nutrición es causa probable de que en el futuro tengas enfermedades por una mala nutrición. El Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el IMSS, define la nutrición como los nutrimentos que componen a los alimentos. Implicado esto, que son los procesos que suceden en el cuerpo posterior a la ingesta. ¿Qué es esto? Que estos son los que tienen la obtención, la asimilación y la digestión pues posteriormente a la ingesta. Ahora voy a hablarles sobre el nutrimento. El nutrimento se refiere a las sustancias que brinda el cuerpo a tener energía. Lo que realiza son funciones biológicas en el desarrollo y reparación de tejidos. Ahora voy a hablarles sobre los alimentos, o sea, la alimentación. Es todo aquello que se ingiere sin importar si tiene el valor nutritivo para el organismo o no. Simplemente nosotros lo consumimos y lo vamos a consumir siempre porque es algo muy indispensable para nuestras vidas.
La alimentación es un término que se emplea en la ingesta del alimento, que algunos profesionales de la salud definen la dieta como un régimen médico necesario para conservar la vida. ¿Qué va esto? ¿Qué es más saludable, obviamente, pero cuyo propósito de esta dieta es que sea suficiente, que sea completa, que sea equilibrada, adecuada, variada y sobre todo higiénica? Con esto no te dice que tienes que llevar una dieta muy específica, de que no puedes comer algunos tipos de grasas, porque hay grasas buenas, hay grasas malas, hay muchas cosas que varían en una dieta, pero tiene que ser específicamente de una persona. O sea, una persona diferente a ti no puede consumir tu misma dieta porque no necesitan lo mismo. Voy a hablarles sobre el metabolismo basal. Se debe mantener las calorías mínimas requeridas para mantener la salud y las funciones del organismo. Estos varían de acuerdo a la edad, actividad física, el peso, etc. Por ejemplo, no puedes comparar a una persona que tiene 40 años con un niño que tiene apenas 10 años y se está desarrollando. Por último, voy a hablarles sobre las calorías. Son las que miden el requerimiento diario del organismo. Como también se puede referir o entender que es como la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de un litro de agua en el nivel del mar. O sea, eso quiere decir que es necesario para terminar o completar las cosas que faltan. Bueno, es necesario reiterar esto que les voy a decir a continuación, que los macronutrimentos y los micronutrimentos los primeros son los que generan calorías en el cuerpo, que son los carbohidratos, lípidos y proteínas, como ya debemos saber. Los segundos son los micronutrimentos son las vitaminas y minerales, pero estas no aportan ninguna al sistema. Bueno, esto es mi explicación sobre el tema de conceptos básicos de la nutrición: caloría, alimento, nutrimento y nutrición. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Christopher Álvarez y yo les voy a hablar sobre los distintos grupos de alimentos y sus equivalentes. Como pueden ver en esta imagen, podemos notar que los grupos alimenticios se dividen en cereales, verduras y frutas, leguminosas y alimentos de origen animal. Dentro de estas clasificaciones podemos encontrar a los cereales, que nos incluyen alimentos como el pan, la tortilla de maíz, la tortilla de harina, tubérculos como la papa, la yuca, el camote y pues otras más. Al igual que podemos encontrar las frutas y las verduras y que nos incluyen estos alimentos. Alimentos como las acelgas, el pepino, las espinacas, el brócoli, el apio, al igual que algunas frutas como la sandía, la manzana y otras más. En el grupo de las leguminosas podemos encontrar algunos de estos alimentos. Los alimentos que vienen siendo el frijol, las habas, las lentejas, las alubias y la soya texturizada. Por último de estos grupos podemos encontrar en los alimentos de origen animal en los siguientes alimentos: el queso, la leche, el pollo, la res, el puerco, mariscos, huevo y otros alimentos más. Ok, pues en las guías de alimentos empleadas por el sistema de salud actual son instrumentos educativos que convierten y adaptan los conocimientos científicos sobre requerimientos. Por ejemplo, en esta tabla que les voy a poner a continuación. En esta tabla podemos notar que nos muestra un valor nutrimental de los alimentos dependiendo de tu edad y de la situación en la que estés, como por ejemplo si estuvieras embarazada. Ok, pues ahora les hablaré sobre los indicadores antropométricos. Ok, bueno, pues los indicadores antropométricos son datos que permiten calcular el balance nutrimental en el cual se encuentra un individuo. Bueno, pues la estatura es el parámetro que indica
la distancia del piso al plano más alto de la cabeza. Y el peso es la medida de la masa corporal expresada en kilogramos. Bueno, pues el IMC solo permite hacer un diagnóstico del peso y es un indicador de obesidad para investigación epidemiológica. Este se calcula dividiendo el peso de la persona entre la estatura al cuadrado. Hola, yo te voy a explicar los requerimientos calóricos que se necesitan para que una persona pueda alimentarse con cantidades proporcionadas y saludables. De acuerdo a este tipo de requerimientos, se necesita a base de su peso, su talla, sexo, edad y actividad física. Esos 5 son los que tienes que tener en cuenta para poder tomar en cuenta una persona que necesita ciertos requerimientos para poder vitaminarse o mejorar su dieta. En estos 5 pasos es muy importante tener en cuenta que los tipos de personas son muy diferentes, y como son muy diferentes se necesitan diferentes proporciones para tener una dieta. Dependiendo de las personas que carezcan de, vamos a decirlo, de proteínas o de vitaminas, estos son los que van a tener que mejorar o van a tener que reforzarse en algún lado. Obviamente van a tener diferentes porciones de cada persona. Como sigo diciendo, hoy en nuestros días se ha incrementado mucho lo que es la comida rápida o alimentos pues, altos en grasa o condensados. Estos alimentos tienden a, obviamente, pues, a tener energía, pero no las mismas energías que tiene una dieta bien saludable. Como digo, estos alimentos producen ciertas enfermedades a largo plazo, como la obesidad o el sobrepeso. Sobre todo se recomienda a los adultos que sepan manejar bien su alimentación, y derivado a esas consecuencias de que las personas no miden bien las cantidades que tienen en su comida, por eso es que tienden a tener enfermedades como el sobrepeso, la obesidad o desarrollar enfermedades todavía peores. Aparte, a base de eso, es que también se recomienda que aumente la cantidades en que la persona va a consumir, las proporciones, ya sea en frutas o en cereales o en carnes o en verduras, etcétera, todo eso. Y también se recomienda que se disminuya mucho lo que es las comidas altamente condensadas y en especias y todo eso. Y también se recomienda disminuir mucho la ingesta de alcohol o el consumo de alcohol. También es dañino. Pasando a otro punto, derivado de todo lo que estoy diciendo, se recomienda mucho que así, dependiendo cómo midas las proporciones y cantidades, es como te va a ir bien o tener una mejora de salud. Siguiendo con esto, a esta distribución o balances en las cantidades se le llama balance energético, que si bien puede presentar ser mayor de 0, ser menor de 0 o igual de 0, es decir, mayor mayor o menor, o positivo y negativo. Pasando a esto, el balance energético, ¿a qué se basa? Muy bien, se basa a que son 3 aspectos: el metabolismo basal, el efecto térmico de los alimentos y por último la actividad física. De estos 3 lo voy a hablar más adelante.
Como digo, estos tres conceptos son los que se basa el balance energético. Para empezar, qué es el metabolismo basal? El metabolismo basal se basa en que el cuerpo, después de haber comido, sigue trabajando. Esto se debe ya sea a la respiración o a el mantenimiento de la temperatura o la circulación, etcétera. Siguiendo el siguiente punto, que es el requerimiento calórico de los alimentos, se basa en que en sí representa un 10% de lo que nosotros hacemos, ya sea como lo que es la parte de la digestión, que es la digestión, la absorción y el almacenamiento de energía proporcionada. Mientras comemos, obviamente el cuerpo sigue trabajando en el sistema digestivo y todo eso. Siguiendo al último punto, que es actividad física, que es en total, es que la persona pueda producir un movimiento en su cuerpo, pueda correr, pueda caminar o pueda hacer alguna actividad física, ya sea como barrer, o sea, que el cuerpo pueda moverse. Hola, ¿qué tal? Ahora les hablaré sobre los indicadores clínicos. Bueno, pues para empezar, las enfermedades crónicas ocupan uno de los primeros lugares de mortalidad a nivel nacional en adultos. Factores principales como llevar una dieta poco saludable, el alto consumo de carbohidratos y grasas, al igual que alimentos con alto contenido de calorías que sobrepasan el mínimo requerimiento por una persona al día. El estado nutricional es el reflejo de la dieta, por lo tanto es importante escuchar al cuerpo cuando te indica que se está perdiendo el equilibrio del estado de salud. Para evaluar el estado nutricional de una comunidad es importante revisar los indicadores antropométricos, la historia clínica y realizar pruebas de laboratorio con frecuencia. La química sanguínea es un estudio efectuado para conocer los componentes químicos disueltos en la sangre. Los valores normales para una persona saludable y con una buena nutrición varían de acuerdo con el lugar y el laboratorio que lo efectúe. Una de las enfermedades que puede darte en la sangre, por así decir, sería el colesterol alto, el cual no debe pasarse de 200 miligramos. Esta biomolécula divide su resultado en dos partes. Una expresa la lipoproteína de baja densidad y la otra la concentración de HDL. Esta última debe tener una mayor concentración que la primera. Bueno, pues ahora les hablaré sobre la creatinina. Esta es una molécula que permite valorar el buen funcionamiento de los riñones. Cuando sus valores se alteran, pueden indicar una posible afección en el riñón. Su concentración normal en la sangre oscila entre 0.5 y 1.3 miligramos en los hombres y 0.4 a 1.1 miligramos en las mujeres. La urea es un residuo metabólico en el que se expresa la cantidad de proteínas que el cuerpo digiere, elimina y depura aquellas que ya no le son útiles. Otro estudio de laboratorio que permite analizar el estado nutricional y de salud de una persona es el examen general de orina. En este tipo de examen se recaban datos importantes como el pH, la densidad, la turbidez, la presencia de sangre, las proteínas, la glucosa, los leucocitos o sales en la orina. Los indicadores clínicos suelen mostrar modificaciones físicas derivadas de una mala nutrición y permiten ayudar a identificar los signos y síntomas de las carencias o excesos de los macro y micronutrientes. Y bueno, pues eso ha sido todo sobre el tema de los indicadores clínicos. Gracias por su atención. Pues voy a hablarles sobre los indicadores dietéticos, el recordatorio de 24 horas y las frecuencias de consumo. Primero, los indicadores dietéticos son la recopilación de información del paciente acerca de sus alimentos, sus hábitos alimentarios y las condiciones de vida que tiene.
Se presentan algunos indicadores y aspectos para sacar el historial clínico. Algunos de estos aspectos son el estilo de vida y la dieta habitual, o algunos indicadores pueden ser los indicadores bioquímicos o indicadores dietéticos. Bueno, pues voy a hablarles sobre la demografía en la alimentación y la nutrición. La demografía es el estudio de una población de acuerdo a su estado de distribución en un lapso de tiempo determinado. Lo que hace la demografía es sacarnos estadísticas sobre un pueblo, sobre un lugar específico con población, sobre su estado de nutrición y de alimentación, y con base a esto nos ayuda a sacar métodos de prevención y atención a la salud y nutrición. Algunos fenómenos demográficos son el envejecimiento, la globalización y el estatus económico. El envejecimiento es un factor demográfico que ha aumentado bastante. Esto provoca una disminución en el trabajo laboral y genera dificultades a la hora de buscar alimentos o nutrimentos para este sector o a esta zona, que son los de la edad de la tercera edad. El envejecimiento es consecuencia de un incremento en la esperanza de vida, pero de una disminución en la natalidad y en la mortalidad. La globalización es un proceso que consiste en la integración de diferentes países. Esto ha permitido que los alimentos procesados tengan mayor tránsito en el mundo, ya que las fronteras políticas no afectan en esos. La pobreza es un factor demográfico que influye en la globalización, ya que la carencia o escasez de economía produce que en la mayoría de las ocasiones tengan una mala nutrición. En México, el Sistema Nacional de Encuestas de la Salud, o abreviado ENSANUD, es un instrumento que nos permite planear y rendir cuentas sobre cómo conducir un análisis de los principales indicadores desde un punto imparcial y académico. Aparte, el Sistema Nacional de Encuestas de la Salud, en todas las preguntas o encuestas que se hacen, se toma en base a una población y a un número de gente. Lo que hace esto es darnos estadísticas claras sobre esto. Hola, soy Cindy Xiao y voy a hablarles sobre la nutrición especial en la etapa reproductiva. Cuando una mujer entra en la etapa reproductiva, es importante que tenga una buena nutrición. Con ello, la formación y nutrición de su hijo será muy buena. En cambio, si la mujer no cuida su alimentación, puede tener riesgos de abortos espontáneos, la mujer puede tener riesgos de infertilidad, puede llegar a tener el bebé deformaciones en el cuerpo, que no se terminen de formar sus huesitos o que lleguen a pasar distintas cosas en su organismo porque su mamá no se alimentó adecuadamente cuando ella estaba embarazada. Las necesidades nutricionales de una embarazada son el consumo de agua, carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales. El consumo de alimentos en una mujer varía en muchos factores, como la actividad física y las condiciones climatológicas. Una mujer embarazada tiene que aportar grasas a su organismo, que varían entre el 30 y 35% de calorías al día. El BHA omega 3 es un lípido elemental en la etapa reproductiva de la mujer. El DHA, el omega 3, se encuentra en frutos secos como cacahuates, almendras, avellanas y nueces. Las vitaminas que hay que consumir cuando estás en la etapa reproductiva son la vitamina A, que se encuentran las zanahorias, espinacas e hígado. La vitamina B6, que se encuentra en el pollo, sardinas, atún, salmón. La vitamina B9, que se encuentra en el hígado del cerdo y frutos secos. La vitamina B12, que son la carne de pollo, el atún, sardinas y salmón. La vitamina C, que se encuentra en el limón, naranjas, en espinacas, tomate. La vitamina D, que se encuentra en la leche y los huevos. La vitamina E, que son en aceites vegetales y las yemas de los huevos.
y la vitamina K que se encuentra en las espinacas, brócolis y aguacates. Dentro de los micronutrientes necesarios se encuentran los minerales, que por ejemplo el calcio que está en la leche, el hierro que está en las carnes rojas, frutos secos y mariscos, el magnesio que está en harina, verduras y legumbres, el zinc que se encuentra en carne, huevos, cereales, el yodo que se encuentra en pescados, mariscos y productos lácteos. Unas consecuencias que se toman cuando tienes un embarazo y tienes sobrepeso o obesidad son que te llega a dar hipertensión, diabetes y complicaciones severas durante el punto del embarazo. Con el embarazo hay muchos cambios hormonales en la mamá que pueden afectar a la capacidad del cuerpo, como cuando no se utiliza de manera adecuada la insulina, ocasiona diabetes gestacional. Cuando esto sucede y no se trata de una manera adecuada, puede llegar a tener defectos en los niños neonatos, crecimientos prematuros y abortos espontáneos, y pueden ocasionar algunas alteraciones metabólicas. Por ejemplo, si tienes más de 30 años, puedes tener el riesgo de padecer esa enfermedad. También si tienes aumento excesivo de peso durante el embarazo, si tienes antecedentes de personas de tu familia que han tenido diabetes, entre muchas cosas. Algo muy importante en el embarazo que todos deben de saber es que una mujer embarazada no debe consumir alcohol, ya que si consumes alcohol en el embarazo puedes causar un retraso de crecimiento prenatal y postnatal. El bebé puede presentarse con microcefalía, el desarrollo deficiente del cráneo y esófago, como anormalidades en la cara, articulaciones del cuerpo. Todo esto y todas esas enfermedades se conocen como el síndrome del alcoholismo. Buenas noches, mi nombre es Marcos de Jesús Hidalgo Domínguez y vengo a hablarles sobre las leyes de alimentación y políticas sanitarias. Gracias a la preocupación de mantener un estado nutricional adecuado, se desarrollaron leyes y políticas de alimentación. A continuación le hablaré de algunas de estas leyes. La primera ley trata sobre la cantidad de nutrimentos adecuados. La segunda ley menciona que una dieta debe ser de calidad. Busca que las dietas de las personas sean correctas. La tercera ley habla sobre las proporciones de una dieta. Aquí tomamos en cuenta los micro y macronutrimentos, de los que ya les hemos hablado anteriormente. La cuarta ley explica que una dieta debe ser adecuada según la edad, sexo y actividad física. La quinta ley establece que debe de ser una dieta higiénica. Debe ser higiénica, por eso mismo hay que lavar muy bien los alimentos y otras cosas. La Carta Magna establece el derecho a la alimentación. La Ley General de Desarrollo Social establece en el artículo 6 cuáles son los derechos para el desarrollo social. La alimentación es un derecho económico, social y cultural, cual no puede ser violado ni violentado. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Yo les voy a hablar de los trastornos de alimentación y el manejo higiénico de los alimentos. Los trastornos de alimentación que existen en México son el sobrepeso, la obesidad, la anemia, la anorexia y la bulimia. Todos estos están relacionados con una conducta o una mala conducta de alimentación. También existen alguna serie de desórdenes relacionados con la higiene de los alimentos, como son las infecciones y las bacterias. El sobrepeso y la obesidad son un almacenamiento excesivo de grasa corporal. Eso se debe al exceso de grasa que consume cada persona. La anorexia es un trastorno mental que consiste en una pérdida de peso provocada por un temor intenso a sufrir obesidad. Son las personas que su miedo es tanto a subir de peso que dejan de comer y se provoca una enfermedad. La bulimia es un trastorno mental
que se basa en personas que comen compulsivamente y después se provocan el vómito, debido a un temor también a sufrir sobrepeso. Siempre adquirir alimentos frescos, lavar las frutas que se van a consumir y checar las fechas de caducidad de cada producto. Pues voy a darles la conclusión sobre el submódulo 2, nutrición. Primero vimos sobre los macronutrientes y micronutrientes, sobre los lípidos, carbohidratos, proteínas. Luego vimos sobre grupos de alimentos y sus equivalentes, como los grupos de alimentos que es el plato del buen comer, frutas y verduras, cereales, productos de origen animal. También vimos el IMC, que es de acuerdo a unas medidas que se sacan por tu talla, por tu sexo, por tu actividad física y por tu edad. Igual vimos diferentes indicadores que nos dan un resultado para hacer nuestro propio historial clínico, pero eso otro nutriólogo tiene que verlo y sacarlo. Igual vimos las leyes de alimentación y políticas sanitarias, sobre leyes que tienen que tener los alimentos y sus políticas de traslado o de qué tanto pueden tener de un cierto producto o material, mineral, lo que sea. Igual vimos trastornos de la alimentación, trastornos que se dan por una mala alimentación o por malas cosas que ingerimos. Bueno, podemos concluir que el submódulo 2 de nutrición nos ayuda a sacar indicaciones para tener una buena salud y alimentación.